Hola, Félix. Cambiar aquí de cámara. No me da chance. Hola, Wanda. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bien. Hola, Hola. Yalvi, ¿qué tal? mucho ¿Qué gusto. tal? Hola, mucho gusto. Bien, mucho gusto. Gracias por estar acá, por haber aceptado venir con nosotros. Sí, gracias por la Hola, ¿cómo están? invitación. No, con gusto. Félix, Hola, ¿qué Félix. tal? Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarlos. Hola, Igual. Ay, igualmente. Hola, Fernanda. ¿qué tal? Hola, mi nombre es Fernanda. No sé si a alguno les llegó mi correo. Yo voy a estar Sí. ayudándoles en el chat. Entonces, me parece que Wanda puede estar aceptando quien quiera participar. Si gustas aceptar solamente a los panelistas y si necesitas aceptar a alguien más, yo también lo puedo aceptar y si no tienes algún problema técnico, yo lo puedo aceptar, ¿vale? Ay, no, espérame. ¿Cómo le hago para ¿cómo aceptar para que la gente entre o aceptar para que tomen la palabra? Ajá, para que la gente suba aquí al estadio y pueda compartir, el escenario, perdón, y pueda subir aquí a compartir su video. Abajito tienes un panel de moderación y te aparece la gente que quiere subir. No sé si sí lo puedes ver. Ok. O sea, es la gente que quiere entrar, digamos, a la sesión, ¿sí? Ajá, que quiere Porque dice entrar que hay, con su cámara. Ok. Bueno, sí, ok. Muy bien. Sí, gracias, Fernanda. Perfecto. Muy bien. Me voy a quedar yo en el chat, pero cualquier cosa estoy aquí. Perfecto. Sale. Gracias, Fernanda. Fernanda. Miguel, ¿qué Hola, tal? Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Marisol. Hola, ¿me escuchan? Sí. Marisol, Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, bien. Oigan, pues muchas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros, que yo pienso nos quedamos en todos los paneles con ganas de platicar mucho más tiempo, pero le vamos a sacar jugo a esta obra. Claro que sí. Nos falta, se me hace Nacho Nacho, Nacho, sí. y Ulises. Déjenme, les voy a mandar un mensajito. Sí me oyen bien, oigan, porque yo los oigo con eco. Yo a ti te escuché con Yo eco. escucho bien. ¿Me escuchan con eco? Ay, qué horror. ¿Qué tendré que hacer? A ver, ¿se oye muy feo? No, Yo te escucho bien. no, no se oye mal. Se oye Bueno. ligeramente, muy ligero. Bueno, gracias. Déjenme ver si tengo aquí alguna otra cosa abierta que haga algo. No. Bueno. Denme un segundito para escribirles. Me di cuenta que me equivoqué de navegador y accedí con Brave, pero está funcionando bien, así que me puedo quedar aquí, ¿verdad? O sea. Sí, gracias. pues si te vemos muy bien y te oímos, no hay problema. Sí, ok. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte, Cristian. ¿Cómo has estado? Gracias, igualmente. Bien, pues aquí dando lata. Ya estuve dando lata hace un Qué bueno, rato qué bueno. en otro panel y ahora ya me Sí, voy a estuve ahí. moderar. Muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que, pues, temas muy interesantes. Yo estuve moviéndome en algunos. Lo único es que el tiempo es muy corto, ¿no? Para Muy poder Ay, sí. para abordar estos temas que luego son temas que llevan tiempo, pues, ¿no? Para poder abordar. Sí. Entonces, Sí. pero sí, muy interesante lo que estuvieron abordando, ¿no? Sí, gracias. Sí, yo creo que, mira, por lo menos este tipo de paneles, aunque sean, sí, efectivamente muy, muy cortos y nos quedamos todos con más ganas, pero es importante que se estén multiplicando. Yo creo que en el Hola, último Nacho. año y Perdón. medio se han multiplicado mucho estos
estos paneles y esta temática. Y creo que, pues sí, hay que buscar ahora otros mecanismos o otras formas de llevar a cabo la discusión más a fondo, ¿no? Sí, indudablemente, tienes toda la razón. Los últimos 2 años hemos visto, bueno, yo he visto varios paneles. Nosotros mismos en la SMI hemos organizado en los congresos algunos. Y sí, pues se está moviendo mucho por allá porque creo que debemos de abordar esos temas, pues, ¿no? Y con nosotros, que luego teníamos hora y media, nos quedábamos cortos. 1 hora es muy corto, sin embargo, el objetivo es dejar la espinita clavada, ¿no? Sí. Exactamente. Y dejar Sí, ahí la semillita, el mejor tema, la semillita que la espinita. Pero sí. Sí, claro. Sí, sí, tienes razón. Sí, igualmente en el panel anterior, yo seguí la conversación allá con Karen porque bien interesante, entonces la verdad es que yo creo que sí van creciendo esas semillitas. Ahí por favor, no sé, Fernanda, no sé cómo le hago porque aquí está, por cierto, Sara, no sé si me escuchas, pero un saludo muy grande. Una compañera, pero ella no está en el panel. Entonces, Claro, sí nos escucha, aunque yo no la ponga en el panel, ¿verdad? sí, sí nos escucha. Bueno, ok. Si Perfecto. gustas, Entonces nada la más ahí podemos lo dejar dejo. Ajá, si gustas la podemos dejar ahí un momento en lo que se desarrolla el panel y al final para las preguntas puedes subir. Ajá, bueno, ok. En las preguntas yo la verdad que vamos a ver qué tan bien se portan los panelistas para que si comentan en 5 minutos, si nos da tiempo también de integrar algunas preguntas. Yo lo que tenía pensado es ir viendo pues, las preguntas, decirle a las personas que nos acompañan que vayan poniendo sus preguntas en el panel para ver si las podemos ir colocando a lo largo de la conversación. Pues yo creo que la verdad no nos da tiempo de ya darle la palabra a alguien así. Pero bueno, ahora vamos viendo. Perfecto. ¿Les parece si comenzamos en 2 minutitos más? Sí, fíjese que no nos falta que se conecte Ulises, pero ya le mandé un mensajito. De todas formas, yo les propongo que empecemos, aunque todavía no haya llegado, porque no tenemos un segundo que perder. Perfecto. Entonces, 2 minutitos más comenzamos, esperando que se puedan unir todos. Si no, a lo largo de la conversación, si Ulises entra, yo lo puedo dejar pasar para que no... Bueno, perfecto. Ok. Oigan, yo también aprovecho para comentarles que me voy a tener que salir con toda la pena 10 minutos antes, entonces Cristian nos va a hacer favor de facilitar el cierre y dar las conclusiones porque tengo que ir a otro evento que empieza justo después, entonces voy a tener que retirar un poquito antes, disculpen. Sí, igualmente en mi caso, también me retiro 10 minutos antes que estaremos en otro panel. Ni modo, es el precio del éxito. No, es que la verdad no sabíamos cómo, digamos, propusimos los temas, pero no sabíamos en qué horario iban a quedar, entonces nos tocó uno después del otro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues comenzamos. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Sí, sí te escuchamos. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda y soy parte del equipo de RIA. Les dejo aquí con su comité. Esperemos que sea un panel súper fructífero. Por favor, siéntanse libres de dejar todas sus dudas, comentarios, opiniones en el chat. Yo los voy a estar ahí revisando y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Adelante. Bueno, gracias Fernanda. Pues bienvenidas y bienvenidos a este panel sobre inteligencia artificial y objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en México, que hemos organizado con el doctor Lemaitre de la UAM Coajimalpa, con el doctor Arroyo de la Universidad Tecnológica Mixteca, que hoy nos acompaña también como panelista, y yo, Wanda Muñoz, de la Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe. Y contamos con la distinguida presencia hoy de la doctora Yalvi Valderas del INER, la doctora Marisol Flores de la UNAM Morelia
el doctor Miguel Equigua de INECOL, un centro del sistema CONACYT de Centros Públicos de Investigación. Hola. El doctor Félix Castro, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Las Mía, y el doctor Ulises Moya. Hola, Ulises, del Gobierno de Jalisco. Entonces, muchas gracias a los panelistas y participantes por acompañarnos e interesarse en esos temas. Como saben, estas sesiones duran 1 hora, pero en esta breve hora le vamos a sacar mucho jugo para reflexionar juntos sobre cómo y por qué los expertos de la inteligencia artificial se involucran en ciertos sectores de la agenda de los ODS y cuáles son algunos de los desafíos para tener un impacto positivo mayor y mejor en nuestro país. Muy brevemente, para quienes no estén tan familiarizados con los ODS, pues les comento que son 17 objetivos en sectores como salud, biodiversidad, género, paz, en el marco de Naciones Unidas. También se le llama Agenda 2030 y es una referencia de la comunidad internacional con la cual está comprometida México. Y respecto al cual nuestro gobierno tiene obligaciones pues, de implementar programas y proyectos que contribuyan a estos objetivos, pero también de rendir cuentas con indicadores muy precisos tanto a nivel internacional como a la ciudadanía. Entonces, voy a colocar en el chat unos links que pueden interesarles sobre este tema de IA y ODS, por si les gustan consultar. Pues no voy a detallar cada uno de ellos, pero sí quisiera resaltar una corta investigación que hicimos el año pasado en la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial, en la cual participamos el doctor Lemaitre y yo, y en la cual se resaltan 2 proyectos mexicanos, que son los que implementan el doctor Equigua y el doctor Moya, que fueron reconocidos por sus logros a nivel mundial y pues por ello los felicitamos nuevamente. Como comentó Fernanda, por favor, si tienen cualquier comentario, pregunta, por favor, váyalo colocando en el chat. Los panelistas, si gustan poner sus correos también, por si alguien gusta contactarlos después. Y bueno, es todo por mi parte. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Lemaitre, que nos va a comentar un poco más sobre la importancia de este tema. Cristian, por favor. Sí, muchas gracias, Wanda. Muy buenas tardes a todos y aprovecho para saludar a nuestros panelistas de hoy. Bienvenidos. En 2015, las Naciones Unidas acordaron el lanzamiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para todo el planeta. Tarea monumental en la que solo podemos avanzar si todos nos implicamos en buscar resolver los problemas detectados. Claro que cada uno a su nivel de competencia y de fuerzas disponibles. Es una tarea colectiva, ante todo, y a muchos niveles. Por otra parte, más o menos, en el mismo momento que se lanzaba la Agenda 2030, hacía irrupción una tecnología que había alcanzado un nivel de madurez notable, el del uso de redes neuronales profundas para la solución de problemas de clasificación, de predicción y de toma de decisiones, utilizando métodos de aprendizaje sobre colecciones masivas de datos previamente clasificados. Hoy estamos a 6 años de esos eventos y nos preguntamos en dónde estamos y si estas 2 corrientes de actividad humana, la resolución de problemas de los ODS y las técnicas de IA, se han encontrado y cuáles son las lecciones iniciales que podemos obtener de los primeros proyectos de uso de las técnicas de IA para resolver problemas provenientes de los ODS. ¿Cómo se ve desde un país como México esta nueva aventura del ingenio humano a partir de las experiencias actuales? Para avanzar en esta dirección, les quisiéramos preguntar a nuestros panelistas una misma pregunta y pedirles que nos contesten desde su experiencia personal y de grupo. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo utilizan la IA para avanzar en temas como salud, género, biodiversidad y seguridad alimentaria? ¿Y qué les motivó a involucrarse en estos sectores? Empezaremos dándole la palabra al doctor Arroyo, que nos va a platicar
de hecho, sobre sus trabajos alrededor de 3 ODS, los 3 primeros, el 1, el 2 y el 3. Fin de la pobreza, seguridad alimentaria y salud. La palabra es tuya, Ignacio. Hola, buenas tardes a todos. Pues primero, muchas gracias por estar aquí todos ustedes. Yo, algunos los conozco, tiene poco que los conozco a otros, pero me parece que es una buena oportunidad para, pues, compartir, ¿no? Lo que hacemos y muy probablemente tengamos por ahí algunas intersecciones en cuanto a lo que buscamos, que principalmente, como decía el doctor Lemet, pues es ayudar a avanzar en la agenda de los ODS, ¿no? En mi caso particular, yo he trabajado en algunas cosas como resumen automático de documentos. Esto en algún momento no sabía, ¿no? Que estaba explícitamente, o no sabía explícitamente que estaba relacionado con los ODS. Yo solamente buscaba alguna forma, ¿no? De aplicar, pues, cosas que había aprendido en el doctorado. Eh, para algunos objetivos que fueran o que tuvieran algún impacto social. Entonces, en este caso, pues, estos resúmenes de documentos, pues, se utilizaron para descubrir factores que estaban envueltos en, pues, elementos de biología molecular de una bacteria que se llama E. coli. Estuve trabajando ahí con el doctor Collado, que lo conoce muy bien, Yalvi. Y bueno, posteriormente estuve más motivado con esto porque resulta que se podían hacer muchas cosas, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y me metí un poco a la cuestión de que, bueno, ¿dónde hay situaciones en donde nosotros podemos aplicar el procesamiento del lenguaje natural, que es una subárea de la inteligencia artificial, para facilitar el acceso al conocimiento y de esta manera tal vez alguien pueda utilizar este conocimiento para, por ejemplo, atender problemas de salud. En mi caso particular he trabajado en salud y actualmente estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿En qué sentido? En el sentido de aplicar estos mismos métodos de procesamiento del lenguaje natural al procesamiento de documentos científicos que tienen que ver con agronomía sostenible, agroecología. Hicimos una selección de temáticas, ¿no? Que estuvieran relacionadas con esto y hasta el momento, bueno, hemos juntado cierto volumen, no mucho, porque es muy costoso, pero hemos juntado cierto volumen de datos textuales con los cuales planeamos organizar un grafo de conocimiento y ponerlo a disposición pública, ¿no? Pero bueno, falta mucho trabajo por hacer y bueno, eso es lo que he hecho y mi motivación principal, pues básicamente ha sido el hecho de que, pues, yo tengo, pues, no muy larga, ¿no? Una trayectoria académica, pero que yo pienso que tuve la oportunidad de elegirla, ¿no? De aprovechar esta oportunidad que ofrece estudiar un posgrado y todo esto para hacer un trabajo que me gusta mucho, ¿no? Y mi motivación principal es devolver ese favor, porque pues a toda la población en México yo creo que de alguna manera contribuye a que personas desconocidas como nosotros estudiemos un posgrado y tengamos la oportunidad de elegir hacer algo que nos gusta en la vida. Y por qué no utilizar eso para ayudar en cosas que ya están muy bien identificadas, como en este caso son los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es mi respuesta. Pues muchísimas gracias, Nacho. Me encanta tu respuesta porque además de tener ese conocimiento técnico, obviamente, se nota la motivación por aportar también al bienestar social y yo creo que es ahí donde se puede tener un gran impacto. Sin esa motivación, pues no podemos avanzar. Así es que gracias por esos comentarios. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Valderas, que nos va a comentar sobre su experiencia del uso en la inteligencia artificial ahora en el sector salud.
en diferentes aspectos sobre cómo entender, diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades, pero otro punto que me llamó la atención, Yalvi, también el análisis de gastos médicos. Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les cuento que yo soy investigadora, trabajo en el INER, ahorita mismo pues estamos enfrentando la pandemia, entonces pues ha sido una enorme cantidad de trabajo la que se ha generado en el Hospital e Instituto de Investigación. Entonces está la parte clínica, ¿no? En donde los médicos pues están buscando todas las técnicas clínicas que les permitan salvar vidas, y estamos los investigadores quienes estamos tratando de descubrir desde diversos puntos de vista las enfermedades respiratorias. Yo ya estaba trabajando con una enfermedad que es fibrosis pulmonar idiopática, que de repente resultó ser interesante porque pues no sabemos si las personas que tienen COVID pues van a enfermarse de fibrosis pulmonar. Entonces se ha vuelto muy interesante esta área de estudio, hemos tenido que aprender COVID también, y entre las cosas que estamos tratando de entender, como tú bien lo mencionas, Wanda, es hacer análisis de diversos tipos, datos clínicos, datos de investigación, y te llamó la atención esto de los análisis de gastos médicos. Esto es interesante porque uno piensa que hay una administración hospitalaria, ¿no? Y que por cada paciente se pueden gastar, no sé, desde 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, dependiendo de la condición en la que esté. Entonces, si nosotros necesitamos, pues bueno, necesitamos consumibles y cosas que son necesarias para que el hospital pueda funcionar, ¿no? Pero a su vez necesitamos también determinar qué características tendrían los pacientes que son distintivos, que los hacen enfermarse más y por lo tanto gastar más, ¿no? ¿Por qué el gasto es importante? Bueno, finalmente es el gobierno quien está pagando, ¿no? Directamente todos los gastos que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos prevenir, ¿no? Prevenir enfermedades. Como lo mencionan muy bien, en la ODS pues tenemos uno de estos puntos que es justamente salud y bienestar, y básicamente lo que se busca es garantizar una vida sana. Se buscaba que de aquí al 2030 se cumplieran con varias metas, y por ejemplo se quería reducir la tasa de mundial de mortalidad, epidemias. Por ejemplo, en ese momento se pensaba SIDA, tuberculosis, malaria. Ahorita mismo estamos pensando en las respiratorias, ¿no? Acceso a servicios de salud sexual, planificación familiar, educación, integración, cobertura universal de salud. Esto es muy importante, se relaciona nuevamente con gastos, ¿no? Y lo más importante, y un poco a lo que yo quería llegar, es fomentar cultura preventiva, atención temprana, buenos hábitos. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar con esto? Bueno, pues existen de hecho muchísimas formas, o sea, todo esto lo podemos convertir en datos y podemos realizar análisis descriptivos, de diagnóstico, predictivos, prescriptivos, que nos pueden ayudar a entender y tratar las enfermedades. Entonces, la IA aquí es súper importante. Muy bien, muchas gracias, Yalvi. Muy interesante todo ese trabajo tan intenso y bajo tanta presión que me imagino que debe de haber en el INER. Así es. Olvidé mencionar mi motivación, pero mi motivación es, yo soy un poco de pasión por la ciencia, entonces es el gusto por investigar, y obviamente, pues sí, si eso además ayuda a las personas, pues mejor. Muy bien, muchas gracias, Yalvi. Nuestro siguiente panelista es el doctor Moya, a quien nos va a platicar de la utilización de la inteligencia artificial en el sector salud del gobierno de Jalisco, y en particular alrededor de uno de los proyectos que tiene sobre la retinopatía diabética. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez. Un saludo a los panelistas, a mis colegas. Bueno, nosotros en el gobierno de Jalisco tenemos casi un par de años trabajando sobre un proyecto de clasificación de imágenes de retinopatía diabética.
Tenemos ya varios modelos convolucionales trabajando sobre esto, y este fue un caso de uso que fue seleccionado, como decía bien Wanda, en uno de los 2 casos de México seleccionados por el GPI. Yo considero principalmente porque ya teníamos una buena publicación en IEEE Computer sobre esto, documentado el modelo, y este trabajo está en una colaboración internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto que se llama FAIRLAC. Entonces, ahí está el TEC de Monterrey, están otros actores, obviamente la Secretaría de Salud, y ellos están intentando implementar esto. Es algo que hacer una prueba piloto en 3 centros de salud. Entonces están desde poniendo las cámaras, convenciendo a los médicos, viendo dónde van a ir a dar estos pacientes, y nosotros contribuimos en la parte del modelo, viendo todo lo que se está haciendo en la implementación. Pues a veces pienso que el modelo es poca cosa, pero no es trivial los entrenamientos que llevamos. Esto lo empezamos en este tema de investigación, bueno, algo similar, en el Centro de Supercómputo de Barcelona con el profesor Ulises Cortés, y empezamos con otras enfermedades que utilizan también la misma imagen, como son glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, y con eso es lo que hemos estado, nos inicializamos, y con estas herramientas pues hemos estado trabajando ya bastante años, ¿no? Bueno, la parte de motivación, bueno, yo estaba en el extranjero con ofertas de trabajo allá, aquí en varias universidades, porque, bueno, llegué justo en el momento de la ola más alta ahí de Deep Learning, que es justo lo que hicimos en Barcelona, y la mejor oferta para mí fue el gobierno del estado, por mucho, ¿no? Es un sueño de un investigador. Bueno, al menos yo sí me creí el cuento de que había que regresarle algo a la sociedad. A mí me tocó ser becado con ACID y me tomé muy en serio esa parte de regresar algo a la sociedad. Además de ser maestro, yo estuve maestro universitario en la Universidad de Guadalajara 6 años de asignatura, entonces creo mucho en esa retribución social, como mis demás compañeros. Me motiva mucho que los demás tengan estas ideas similares a las mías. Y bueno, solo quisiera finalizar que este proyecto también tiene un componente muy fuerte de la parte ética. Estamos siendo evaluados continuamente con la gobernanza de datos, con la parte de cuidar que los modelos no tengan sesgos. No es solo tirar un modelo, o sea, traernos las imágenes, sino estamos preocupados por cómo están los flujos, cómo están esto, y toda esa parte integral, pues la tenemos que embonar en la dinámica que es del Deep Learning, ¿no? Intentar darle un poco de ver que están viendo las capas, ver que no estén viendo cosas raras, intentar hacer esa caja negra un poquito más, digamos, gris para eso, ¿no? Estos son mis comentarios sobre el proyecto que estamos desarrollando en el gobierno. Buenísimo, Ulises. Muchas gracias. Y otra vez, felicidades por este reconocimiento. Yo creo que sí tiene que ver en parte con que ya estaba documentado, como tú dijiste, porque ahí, permíteme un pequeño paréntesis, uno de los desafíos que encontrábamos Cristian y yo es que había proyectos bien interesantes que no estaban documentados o que no estaban en línea o que no estaban en inglés, y entonces desde la perspectiva internacional eso se perdía. Pero yo creo que hay otro punto fundamental en su proyecto fue toda la parte ética que resaltas y que va ahí también muy de la mano. Entonces, ahí pues muchas gracias, Ulises. Bueno, y ahora vamos a darle la palabra a la doctora Flores, que nos va a comentar también un poco desde la perspectiva del sector salud, pero algo que a mí también me parece fascinante es sobre cómo y por qué han incorporado el tema de género y justicia de datos, lo cual nos vincula con el ODS 3 de salud y bienestar, pero también con el ODS 5 de igualdad de género, que a mi gusto debería ser un ODS transversal a los demás. Entonces, por favor, doctora Flores. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Pues yo soy matemática de formación. Después fui gradualmente orientándome a las ciencias de la computación y especialmente el aprendizaje automático. Y hace algunos años me topé por primera vez con un artículo que reflexionaba sobre el sesgo algorítmico. Entonces, para mí eso detonó un montón de preguntas que tenían que ver no solo con las buenas prácticas metodológicas en cómputo, sino con temas que tienen que ver con epistemología y con la dimensión cultural y política de los algoritmos. Entonces, a partir de ahí he buscado participar en proyectos interdisciplinarios que están orientados al análisis crítico de algoritmos y a la reflexión sobre la justicia de datos. Y pues los dos temas están atravesados de forma muy importante por esta variable de género. Entonces, como para ubicarnos en este objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con género, pues quisiera mencionar que 3 de las metas que menciona pues tienen que ver con eliminar las formas de violencia contra las mujeres, con asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, y con mejorar el uso de la tecnología para promover el empoderamiento de la mujer. Entonces, quiero decir que en principio me declaro en contra de lo que se ha denominado tecnosolucionismo, que es esta postura en donde se cree que la tecnología puede resolver todo. Entonces, creo que si algo hemos visto es el potencial que tiene la inteligencia artificial para amplificar todos los problemas que se quieren erradicar en este punto, ¿no? Es como si en cada paso que damos, venimos cargando un montón de prácticas que a veces ni siquiera se cuestionan. O sea, que Alexa o que Siri tengan voz femenina, que al poco tiempo de la creación de esta página de esta persona no existe, y no sé si la han visto, pero es esta página que te muestra rostros de personas generadas con redes neuronales artificiales. Entonces, pues a los pocos meses surge esta página que se llama Este desnudo no existe, que son desnudos de mujeres generados con Deep Learning. Entonces, parece que cada avance de la tecnología trae como de refilón este problema que ya teníamos, ¿no? Entonces, creo que el género y las ciencias computacionales en general han tenido una relación muy complicada. Desde la imagen de Lena, que también no sé si se acuerdan, pero era esta Playmate que se usaba en visión computacional, hasta la poca paridad que existe en la comunidad que desarrolla la tecnología. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, o lo que he visto en este recorrido que llevo, es que se puede utilizar para alcanzar las metas que plantea el ODS, pero pues que no es automático y que eso solo se logra en la medida en que pensemos las herramientas en otro marco. Y en ese sentido, para mí ha sido muy importante considerar, por ejemplo, aprender y considerar las epistemologías feministas que analizan la tecnología como un ejercicio de poder. O sea, que buscan cuestionarse este ángulo de tecnología hecha por quién, para que la use quién, el lenguaje de quién, en beneficio de quién, y qué prioridades se ven reflejadas en estas herramientas. O sea, no solo en términos de sexo, sino de clase, de etnia, de identidad. Entonces, creo que pensar los datos y los algoritmos y sus usos y limitaciones a partir de la integración de muchas voces es una de las formas en que la IA puede contribuir a este objetivo. Entonces, algunos ejemplos que he visto que me parecen muy interesantes, pues tienen que ver con iniciativas, por ejemplo, en Argentina tenían esta visualización de la paridad de género en el Senado, en los congresos, y algo tan aparentemente sencillo como ver esa segregación por género, pues puede ayudar a dirigir la conversación al problema que está ahí de segregación vertical y que sabemos que tenemos. O sea, por ejemplo, una ídola aquí en México, pues es María Salguero, que lo que hizo fue tomar datos de feminicidios y ponerlos en el mapa. Y resulta increíble que en un país con el nivel de violencia que tenemos nosotros no hubiera ese tipo de visualizaciones, pero pues es un ejemplo perfecto de las voces que a veces se reflejan o no en el uso de la tecnología. Entonces, del mismo modo, me parece que es posible, a partir de herramientas que permiten examinar un gran volumen de información, identificar otro tipo de injusticias que a lo mejor tienen que ver con sesgo de género en notas médicas, con identificar discursos de odio, con identificar perfiles vulnerables. Pero lo que creo es que aunque es importante tener estos datos desagregados que permitan explorar las preguntas, todas esas metas que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer no son sencillas, porque pues no hay una aplicación que se vaya a desarrollar y que se vaya a llamar así Empodérame, ¿no? Empodera.me. Entonces creo que tiene que haber una motivación, un diseño y una serie de preguntas que vengan de pensar la tecnología de una forma distinta y de no asumir un sujeto universal. O sea, como de recuperar esas diferentes experiencias encarnadas de las personas. Entonces, pues se necesitan más mujeres y más personas no binarias, no solamente en la parte de programación, sino en la toma de decisiones, de investigación y de producción de conocimiento. Y cuando pienso en cómo se puede usar y cómo se puede alcanzar ese objetivo, como que yo siempre regreso al problema que tiene que ver con la educación y que también aparece de manera muy importante en los objetivos prioritarios, ¿no? En México. Y creo que hay que defender las universidades como un espacio en donde no solamente está en juego aprender técnicas o adquirir información,
sino formar una comunidad que sea capaz de cuestionar de manera crítica la tecnología, en particular la IA, y en donde también se valga la interdisciplina, porque a veces hay aplicaciones que son bien intencionadas, como a lo mejor estos algoritmos que a partir del rostro querían descifrar la personalidad, pero que exhiben así muchísima ignorancia, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a lograr usar la inteligencia artificial para alcanzar todos estos objetivos, solo en la medida que no nos quedemos a nivel de código, sino que incorporemos herramientas de un marco de pensamiento más amplio y más preparado para lidiar con la complejidad de todos estos temas. Pues muchas gracias, Marisol. Me parece muy, muy interesante todo lo que has defendido. Coincido plenamente, por cierto, pero ese no es el punto. Creo que entre muchos puntos que has establecido, el de tecnosolucionismo es efectivamente un problema muy serio que tenemos en todo el mundo y en países como México más, que nos parecen dictar las soluciones desde afuera. Y toda la perspectiva de género que has planteado también me parece muy interesante y muy importante. El siguiente, ya me perdí. Vamos ahora, Cristian, con el doctor. Miguel, perdóname, Miguel. Yo tenía mi guión, pero se me cuatrapeó mi guión. Y yo estaba sufriendo con mi computadora también, así que bueno, no llegar en este momento. Pues ahora le damos la palabra al doctor Equiwa, que trabaja en problemas fascinantes también y poco conocidos del lado de inteligencia artificial, que son las aplicaciones del medio ambiente, de la biodiversidad, etcétera, y el problema que hay de manejar grandes volúmenes de datos en estos temas. Pero bueno, te doy mejor la palabra, Miguel, para que tú nos digas. Pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de exponer estas ideas y compartirlas con esta comunidad, que de hecho es, yo creo que es muy importante que tengamos este intercambio. Un asunto que pues nos motiva en Integralidad Gamma es, bueno, estamos conscientes de que el tema del Big Data en redes sociales, el asunto de su uso en marketing es avasallador, pero muy poco de esto realmente se está utilizando para el bien común, como es esta sección, y sobre todo para el tema de la promoción, vamos a decir, o la coordinación que es necesaria para el asunto de la conducción hacia la sustentabilidad. Nosotros nos dimos cuenta de que particularmente en México, pero también está pasando en el mundo, hay realmente datos masivos ambientales, empezando por las imágenes satelitales, que si uno piensa a nivel de píxeles, pues son volúmenes enormes de datos que ya desde los 70s que se vienen generando estos dispositivos, pues están a nuestro alcance. Tenemos ahí series de tiempo, por cierto, de ese estilo de datos, de cobertura planetaria, ahora y sin considerar los satélites espías con resoluciones de cada 30 centímetros de la superficie terrestre. O sea, es una cosa impresionante. Hay esfuerzos, como por ejemplo en México, el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, de lanzar equipos de trabajo al campo, para recolectar datos de sitio en una retícula de cobertura nacional que puede no sonar como Big Data, son 25,000 puntos en la República Mexicana en donde se documentan alrededor de 200 variables y se hacen año con año. Ahora también hemos convencido a CONAFOR y a CONAMP a través de la Semarnat
el que se desplieguen grabadoras en ecosistemas, grabadoras automatizadas para escuchar los ecosistemas, los animales que viven en los ecosistemas principalmente. También hay una creciente, también como una cosa tecnológica, pues se han desarrollado cámaras que se disparan automáticamente con sensores de movimiento, etcétera. Y hay una población muy importante de investigadores en el mundo que ponen lo que se llaman trampas cámara, que son estos dispositivos para la adquisición de imágenes o video que tienen pues escenas de los ecosistemas. Eso también está desplegado en México y hay esfuerzos de este estilo. Entonces, nosotros caímos en cuenta de que podríamos utilizar esta información para generar a través de recursos de inteligencia artificial índices sobre el estado en el que se encuentran los ecosistemas. Índice al que llamamos el índice de integridad ecosistémica. Y pues precisamente uno de los objetivos de la sustentabilidad es mantener un equilibrio entre los intereses y el desarrollo humano y la conservación justamente del estado funcional de los ecosistemas, que tiene que ver con su índice de integridad. Encontramos además que en las Naciones Unidas se ha venido ya promoviendo desde hace algún tiempo los sistemas de contabilidad ambiental. Particularmente desde hace 2 o 3 años se viene gestando el interés en una contabilidad orientada a ecosistemas, y entonces encontramos una oportunidad de sinergia pues muy buena con las Naciones Unidas, y de hecho México está utilizando y va a reportar su primer contabilidad ambiental orientada a ecosistemas, utilizando nuestro índice como una forma de medir el estado, la condición, como le llaman las Naciones Unidas, de los ecosistemas de México. Tenemos mapas de la República Mexicana en donde podemos hacer esto. Esto es un dato fundamental de política pública, ¿no? El impacto ambiental, el ordenamiento territorial, etcétera, son, pues, obviamente dependientes de este tipo de datos. Sorprendentemente, la comunidad ambiental, pues, está bastante alejada de estas posibilidades, se encuentran bastante alejadas estas nociones, particularmente platicando con INEGI, hemos encontrado ahí un tema, pues, de una cierta frontera tecnológica en ese sentido. Y creo que ese es un tema que valdría la pena también debatir de cara en este asunto. Sí es cierto que están los movimientos, por ejemplo, el STEM, ¿no? De fomentar cierta corriente de educación más orientada a matemáticas, tecnología, ingeniería, ciencia, y fortalecer estas habilidades desde los niños, a lo mejor desde el kinder. Pero no es algo que esté ocurriendo todavía en México a gran escala, ¿no? A pesar de que hay muchas declaraciones de que esto debería estar ocurriendo. Nosotros estamos interesados también en que esto se promueva. Finalmente, y para concluir dentro de mis 5 minutos, perdón, ya me pasé 30 segundos, me parece muy importante lo que decía Marisol de considerar la dimensión de la transdisciplina. Yo en las charlas que tuve la oportunidad de escuchar en la mañana veo ausente el concepto de transdisciplina en esta comunidad, y yo creo que es un asunto que está tomando, o sea, la crítica a la tecnología, algunos de los resultados de la ciencia, tiene mucho que ver con esta postura emergente de la transdisciplina como una forma de acercarnos al interés público, a la sensibilidad de las personas, a un asunto cultural, al papel de la ciencia como un ente transformador, pero no en posesión de unos cuantos empoderados con capacidad de decisión, sino como una cosa transformadora para la humanidad en una dirección, pues, de sustentabilidad, de valores éticos, en fin, ¿no? Otra serie de cosas que han sido importantes aquí. Y con eso concluyo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Hay muchos puntos que resaltar de lo que comentas. Yo creo que el ejemplo del trabajo que ustedes realizan, digamos, es lo opuesto del tecnosolucionismo, sino que ahí demuestra realmente que puede haber soluciones concretas, prácticas que respondan a las verdaderas necesidades. Y además yo recuerdo por los intercambios que tuvimos cuando estábamos preparando la investigación de la Alianza Global, del trabajo que han hecho también con las comunidades, que me parece también esencial. Entonces, bueno, les agradezco mucho, y además les agradezco mucho que hayan respetado los 5 minutos. Y ahora quisiéramos hacerle una pregunta al doctor Castro.
que justamente ahora partiendo de su experiencia y también de la perspectiva amplia que tuviste como presidente de la SMIA, que tú nos comentabas desde esa perspectiva, ¿qué factores te parecen que han impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial, específicamente enfocándose en proyectos como los que acabamos de escuchar, que realmente tienen un objetivo de contribuir al bien común? ¿Qué hace que eso es lo que se empiece a dar en México y cómo se puede fomentar más? Gracias, Félix. Sí, gracias, Wanda. Indudablemente muy interesantes todas las participaciones de los colegas que nos acompañan en este panel. Yo quisiera, antes de decir el tipo de trabajos que se están haciendo, sentar las bases de que en inteligencia artificial en México pareciera que se está haciendo muy poco, sin embargo se está haciendo mucho de inteligencia artificial en México. Nos damos cuenta por la cantidad de gente, mexicanos, que presentan trabajos de investigación a los congresos que organizamos nosotros como SMIA y en los que nos ha tocado la oportunidad de participar. Hay mucha gente y muy variado. Y creo, sinceramente, que muchos de estos trabajos, por transitividad, están contribuyendo a algunos de los objetivos del desarrollo sustentable y en algunos casos sin tener conciencia de ello, ¿no? Por ejemplo, hay muchos trabajos que se han hecho que tienen que ver con educación. Si bien aquí los colegas han mencionado de muchos trabajos en el área de salud, ¿no? En el área de educación en México se ha hecho muchas cosas, aumentándose su trabajo ahora con la actual pandemia, que nos han orillado a utilizar estos mecanismos electrónicos para poder impartir educación, capacitación, entrenamiento, etcétera. Hay trabajos que se encargan de analizar todos estos datos que se genera de la interacción con los ambientes educativos e identificar patrones de comportamientos de aprendizaje. Entonces, eso es bien importante porque entonces automatiza varios de los procesos que nosotros como profesores nos lleva más tiempo. Nos ayuda a proporcionar herramientas para evaluar de mejor forma a los estudiantes. Entonces hay mucho en educación, en salud ya han mencionado algunos de los trabajos, algunos colegas en México han tratado de caracterizar el comportamiento de las personas a las que les da más fuerte este COVID, ¿sí? Hay otros que han facilitado, digamos, la identificación de problemas por este bicho, por este virus. En cuestiones de agricultura se ha hecho muchas cosas utilizando visión por computadora. En procesamiento del lenguaje natural, ahorita que Marisol y algunos de ustedes platicaban de algunos de los problemas asociados a cuestiones de feminismo, cuestiones de terrorismo en determinado momento, se han utilizado herramientas de procesamiento del lenguaje natural a partir de todos los datos que se generan de las redes sociales para identificar agentes con tendencia al suicidio, con tendencia a terrorismo, con tendencia a ser maltratadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que se ha hecho. Sin embargo, creo que sí es, y esa es una percepción muy particular, que sí creo que es importante fomentar más en los investigadores estos objetivos, estos ODS, porque seguro que si enmarcamos el trabajo de la gente, podemos enmarcar muchos de estos enfoques en contribuir a solucionar algunos de estos objetivos. Entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Cómo lo podemos mejorar? Uno de ellos es eso. A ver, diciéndoles, estos son los objetivos, estos son los problemas. Así México estamos tratando de participar. Y algo bien importante. Todos sabemos que muchos de los resultados de investigación que tenemos, pues son apoyados por los estudiantes que tenemos. Y estos estudiantes se motivan en muchas ocasiones, por supuesto por el trabajo, pero también por los apoyos económicos, llámese becas, llámese proyectos de investigación que nos apoyan a contribuir a estos problemas. Eso es otra de las vías que en México creo que podemos incrementar los resultados de inteligencia artificial, incrementando, por supuesto,
¿sí? El apoyo a proyectos de investigación enfocados en estas áreas. ¿Sí? Entonces, para no extenderme mucho más allá, esta sería mi participación. Creo que se está haciendo mucho. Por supuesto, estamos en los primeros pasos. Debemos regular muchas cosas. Ya en los paneles de la mañana se habló de algunos principios éticos, de regulaciones que es importante que abordemos. Y pues bueno, sin más, dejo sobre la mesa esos puntos, Wanda, Cristian. Sí, Félix, excelente. Muchas gracias por todo lo que resaltas. Yo creo que también, como dices tú, se está haciendo mucho y creo que algo que se podría pensar también es cómo darle difusión a lo que se está haciendo, tal vez cómo vincular de manera, no sé si más sistemática, más formal o en todo caso más frecuente a la gente que está trabajando en estos temas. Y yo creo que también ustedes, bueno, quienes me conocen, pero saben que yo en realidad no trabajo yo en temas de inteligencia artificial, sino mi trabajo es en derechos humanos y política pública. Y yo creo que desde las personas que trabajamos en estos temas, pues muchos todavía estamos muy desconectados de lo que pasa en inteligencia artificial. Y yo creo que ahí sería algo interesante de ver, por ejemplo, de las personas que están aquí en el RIA hoy, ¿cuántos son como yo que vienen de ciencias sociales o de derechos humanos o de política pública y vienen para aprender, para dialogar? Entonces yo creo que desde nuestra parte también hace falta pues tener ese acercamiento con todos ustedes. Y bueno, todos los temas que han resaltado son bien interesantes y es difícil tratar de hacer un resumen o una síntesis, pero quiero comentarles 2 puntos que a mí me parece muy importante rescatar, y es uno de cómo los temas que ustedes están abordando, pues es porque están respondiendo a problemáticas locales que ustedes observan y conocen en los lugares donde viven. Entonces yo creo que es súper fundamental resaltar eso, porque si lo vemos a escala global, las soluciones a los problemas que tenemos en México, pues no van a venir necesariamente de las investigaciones en Suecia o en Canadá, ¿no? Porque ni conocen los problemas ni conocen las soluciones, que claro que siempre el intercambio es nutritivo, etcétera, pero yo creo que es muy valioso y nunca va a ser más relevante una propuesta que las que surjan de las personas que están trabajando en esas comunidades. Y luego, respecto a sus motivaciones, también me pareció muy importante escuchar cómo hay ese interés personal en contribuir a mejorar la situación en nuestro país, que aunque suene idealista, sí me parece importante rescatarla, mencionarla, reivindicarla, porque es importante, y cómo eso cuando se intersecta con el interés por la tecnología, pues da los resultados que nos están comentando hoy. Y en estos minutos que nos quedan, quisiéramos lanzarles otro desafío para ver si en 2 o 3 minutos podría comentarnos cada quien, bueno, algunos elementos que quieran darnos como conclusión, pero la pregunta que nosotros teníamos para ustedes es que nos dijeran desde su perspectiva cuál es el desafío más importante que deberíamos atender en México para que la inteligencia artificial pues siga apoyando más y mejor el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Que como decía Félix, sí es algo que vimos, que no es solo en México, porque lo vimos en los trabajos de la Alianza Global. Hay muchas personas que están trabajando en estos temas y en estos sectores, pero no lo vinculan con esa agenda. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos que nosotros tenemos en mente, pero más bien quisiera dejar un poco más abierto a que ustedes tengan espacio para hacer algún otro comentario que quieran para quienes nos están escuchando. Entonces, ahí no tenemos un orden en particular. Quien guste levantar la mano o abrir su micrófono. Puedo decir algo rápidamente, aprovechando. Adelante. Yo creo que un gran tema alrededor de esto son los acervos de datos. El otro tema de agenda que tenemos en nuestro proyecto de Integralidad Gamma es la promoción del acceso abierto a datos gubernamentales, desde luego. Y no nada más en el sentido de acceso a la información, sino también las estrategias de generación de datos relevantes para las distintas dimensiones, en este caso de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, las políticas de custodia, de formulación, digamos, de las bases de datos, etcétera. Justamente trabajando en esto con INEGI, pues un bastión de los acervos de datos, vemos que hay necesidades de modernización. Hay, por ejemplo, en la ley del equilibrio ecológico un mandato para Semarnat, para tener el Sistema Nacional de Información Ambiental, pero son acervos, digamos, de orden burocrático, desde el punto de vista de procesamiento de datos, de habilitar
aplicaciones de inteligencia artificial se quedan súper cortos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de agenda. Otro tema en el que nosotros también nos metimos es explorar, que no hemos resuelto para nada, pero explorar la posibilidad de utilizar técnicas de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural para analizar las declaraciones, vamos a decir, que existen en el sistema legal mexicano, en este caso de cara a la promoción del desarrollo sustentable, y simplemente un análisis de congruencia y de correspondencia, vamos a decir, entre los distintos instrumentos de ley, una cosa muy difícil de hacer, me parece, a mano, pero creemos que sería posible utilizar técnicas de inteligencia artificial para hacer esto. Y más aún, utilizar técnicas de inteligencia artificial en tiempo real para observar el diario de debates en las cámaras de diputados y de senadores. Creo que podría ser muy interesante. Hay muchas cosas que se me ocurren, pero para no abusar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo, si me permiten, quisiera... me parece que algo que dijo Miguel hace rato en la primera sesión es muy importante. En particular, creo que sí, una de las cosas que nos harían mucha falta, y no sé si, yo creo que más a nivel local, en nuestro país, en Latinoamérica, es la concientización del uso de la tecnología desde que estamos en los niveles básicos de educación. Aparte de la concientización del uso de la tecnología para ayudar a la sociedad, la concientización también de que hay muchas cosas en las que nosotros podemos formarnos y podernos utilizar la educación para ayudar a nuestra sociedad. Hacer que la sociedad crezca, ¿no? Con esa semilla, como decía Wanda hace rato, sobre tener siempre presente que algo que podemos hacer para nuestro beneficio también puede ser beneficio para la sociedad. Y otra cosa también que me pareció, bueno, me dejó muy marcado, porque en algún momento con un estudiante estábamos intentando plantear una tesis sobre cómo utilizar la robótica para ayudar a fomentar o a regenerar el uso de la siembra prehispánica, ¿no? En particular los asuntos de la milpa. Sin embargo, cuando empezamos a escarbar en toda esa situación de que cómo vamos a justificar esta tesis, por qué necesitamos un robot para hacer esto, al principio parecía fácil, pero cuando vimos que en realidad nos estábamos enfrentando a este problema del tecnosolucionismo, pues empezó a haber contradicciones, ¿no? O sea, de que cómo íbamos a solucionar ese problema de justificar la tesis. Bueno, ya desafortunadamente no se pudo hacer esta justificación, se decidió por hacer otro proyecto, pero entonces tal vez deberíamos también tener en consideración, cuando aplicamos la tecnología, a todos los stakeholders, ¿no? O que están a nuestro alrededor. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos ayuda? Pero a quién también estamos afectando con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este simple planteamiento me parece que puede ser tan complejo como queramos, ¿no? Porque cada situación tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para saber cuáles son esos pros y cuáles son esos contras, bueno, hay que meterse mucho en cada uno de los problemas. Bueno, eso quería platicar, ¿no? Sobre esto. Muchas gracias, Nacho. Pues miren, yo como les había comentado al inicio, me tengo que despedir ahora, pero quiero agradecerles nuevamente y decirles que yo también escuchándolos me hace pensar en muchas temáticas que se trabajan en México de derechos humanos, como por ejemplo análisis y mapeo de la violencia de género, cruzándola con la importación de ciertos tipos de armamento. Otro que se hace de análisis de la legislación con el discurso, con el análisis presupuestario, y donde yo digo, nos andamos haciendo bolas con eso, siendo que tal vez ustedes tienen un montón de soluciones para
para apoyarnos con el análisis de todos esos datos. Entonces yo quisiera dejarme a mí como tarea, pero a todos, el reflexionar en cómo podemos vincular más, como les digo, entre las personas que trabajamos derechos humanos y política pública con el maravilloso trabajo que están haciendo. Entonces, muchas gracias y por el momento me despido. Hasta luego. Muy bien, gracias, Wanda. Pues seguimos aquí en la discusión, que me parece súper interesante. Félix, adelante. Perdón, Cristian, yo también me tengo que retirar, pero quisiera hablar varias cosas pero no me va a dar el tiempo. Nada más pongo sobre la mesa que como es mía, estamos disponibles y a su disposición, valga la redundancia, para que continuemos con este tipo de trabajos. Y de nuevo, soy consciente que hay muchas cosas que se están haciendo. Hay que vincularlos a estos objetivos del desarrollo sostenible. Pongo sobre la mesa alguna iniciativa de su parte, ya sea en el Congreso CAI, que está próximo a celebrarse, algún otro evento que, como es mía, les ayudemos a integrar este tipo de herramientas y desarrollos en IA en los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, sin más, yo ya puse por ahí mi contacto, estamos a la orden, tanto yo como Félix Castro, como es mía. ¿Sí? Entonces, mucho gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Félix. Bueno, pues yo creo que es importante lo que nos acaba de decir Félix y habrá que tomarlo en cuenta y ver cómo continuamos con esta discusión en otros foros. Pero que terminemos siguiendo con nuestra discusión. ¿Quién tiene alguna otra contribución? Bueno, mis 2 centavos en 2 minutos, muy rápido. Pues cuando pienso en qué podemos hacer particularmente en México, me viene a la cabeza este ejemplo de una colega, la que quiero y admiro mucho, que hizo su doctorado en procesamiento del lenguaje natural. Y pues ella cuenta cómo tenía toda la intención de llevar a cabo su proyecto en español, pero los asesores y el comité le recomendaron que no lo hiciera porque eso requería muchísimas más horas, no había suficientes datos y no todas las herramientas funcionan bien o igual de bien que en otros idiomas, bueno, que en inglés, ¿no? Entonces, pues lo que veo aquí es un tema de hegemonía que permea la ciencia y la tecnología y que además es circular, porque todos tenemos mucha presión de publicar pronto y de elegir trabajos, y por lo tanto elegimos trabajar así con bases de datos o con herramientas que a lo mejor ya existen y que se apegan a lo que está validado por la comunidad internacional, que no siempre es representativo de lo que sucede en nuestro país. Entonces, pues ahí, por ejemplo, yo siento que es muy necesario crear un espacio que se salga de esta lógica como de maquila de papers y que nos dé espacio como para pensar en qué necesidades específicas locales se pueden abordar con la tecnología. Y por otro lado, pues además de este compromiso que siento que se necesita de parte de los científicos, pues también creo que se necesita, de nuevo, vuelvo al tema de la educación, y como buscar una sociedad que valore el conocimiento y que tenga herramientas para cuestionarlo críticamente en sus alcances y en sus limitaciones. Porque especialmente en el tema de la inteligencia artificial, siento que se puede distinguir mucho de la práctica material, así las herramientas, los métodos que utilizamos, y de todos los discursos y las metáforas que están asociados con la tecnología y que no son neutrales y que alimentan suposiciones y que alimentan como implicaciones que la gente percibe o no de todas estas herramientas. O sea, pienso que muchas decisiones se toman no con base en cómo funciona la tecnología, sino a cómo ese funcionamiento y ese potencial se imagina en la sociedad y en las esferas en donde se toman las decisiones. Entonces, me ha tocado neta estar en paneles en donde cuando hablan, por ejemplo, de ética en inteligencia artificial, se ponen a discutir sobre la explotación de los robots y sobre leyes de la robótica. Entonces, o sea, eso me preocupa porque en lugar de cuestionar aspectos más cercanos que ya tenemos encima, el discurso es sobre robots con autonomía, que es lo que está como en el imaginario, ¿no? Entonces, pues eso, el hecho que yo le llame nube y que se oye tan bonito y tan natural, pues a lo mejor vuelve menos evidentes temas de privacidad o temas de consumo de energías que están asociados con estas granjas de computadora. Entonces, yo creo que identificar esos marcos discursivos, esas formas de razonar que se derivan de ellos, es muy importante para que pensemos la inteligencia artificial en México. Entonces, pues yo creo que es necesario esas dos cosas, como cambiar el imaginario para que la gente se pueda enfocar en las preguntas que importan y pues eso, como diseñar este espacio en donde la comunidad científica se compromete y puede implementar tecnología que incida en el entorno, aun si eso significa poner en pausa intereses, no sé, como más directamente redituables.
Gracias. Gracias, Marisol, muchas gracias. Muy importante lo que dices. Yalvi. Sí, ¿qué tal? Sí, a mí me gustaría participar nuevamente, respondiendo justo a esto del desafío en México para atender la problemática de la ODS. Entonces, hablando nuevamente en salud, los puntos importantes veo yo serían cobertura, ¿no? Que todas las personas tengan acceso a la salud, y cultura preventiva como cosas prioritarias. Es decir, pues todas las enfermedades están ahí y podemos estudiarlas, pero si pudiéramos prevenirlas es mejor porque nos ahorramos muchísimo dinero, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir? Pues también hay que entender las enfermedades, por lo tanto se requiere hacer investigación científica. Y hemos hablado en algunos momentos de que sí se hacen cosas en otros países, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, tienen biobancos en donde se colecta información de las muestras, no tienen participantes que deciden aceptar donar muestras de sangre, orina o incluso información genética, y demográficos, no sé, estilos de vida, todo eso, para tratar de entender a lo largo del tiempo cómo esta persona pues se ve normal y después desarrolla una enfermedad y pues qué fue lo que pasó, ¿no? Pero en México no tenemos algo así, y el pensar que nos van a servir los datos que están en otros países, pues no es necesariamente verdad, porque nuestra genética y demás pues puede ser diferente, y la verdad es que a lo que apostamos en el futuro es a la medicina personalizada. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos el caso del Hospital Italiano, que ha estado haciendo un esfuerzo enorme por tener sistemas de información, al menos su hospital, desde que un paciente ingresa, ya tienen toda la información perfectamente bien documentada, los datos están, no están en papel como en México, como en todos los hospitales. Ustedes no me lo van a creer, pero pues con todo y pandemia, pero los expedientes están en papel, y si nosotros queremos hacer análisis de datos de las personas de nuestro país, pues no podemos hacerlo tan fácilmente, porque primero habría que meter los datos a un sistema, ¿no? Entonces, la tecnología es importante porque si no, nosotros no podemos recopilar la información. También es importante porque si no, no podemos obtener la información de las muestras o de los pacientes, ¿no? También es cierto, y algo también ya menciona por aquí Marisol, que luego la discusión en otras partes es entre lo de las leyes de la robótica, pero lo que sí es importante es que, ok, si vamos a recopilar todos estos datos de salud y demás, pues también tenemos que tener sistemas de seguridad, ¿no? Eso es súper importante cuando estamos hablando de la salud de las personas. En México no tenemos suficientes personas calificadas ni para recopilar datos, ni para analizarlos, ni nada. Queremos ayudar formando estudiantes para que aprendan, pero tampoco hay plazas. Entonces se vuelve muy complejo esto. Y luego si por alguna razón logramos tener los datos, ni siquiera tenemos estándares para compartir los datos en la misma institución o con otras instituciones del país o con otros países, porque además tienen diferentes leyes, ¿no? La legislación es diferente. No tenemos financiamiento suficiente del gobierno para todo lo que tenga que ver con salud, y pues tenemos muchos problemas. Lo que sí tenemos es buena voluntad. Las personas que estamos trabajando en esta área, queremos invitar a más personas que nos ayuden porque tenemos muchos problemas. Entonces, bueno, yo dejo aquí las puertas abiertas para que discutan todo lo que comenté. Bueno, desgraciadamente, Fernanda, creo que estamos a punto de terminar. Yo tenía pensado hacer una recopilación de todas las cosas, pero uno, no tengo tiempo, y dos, me sería imposible destacar algo de lo más importante que se ha dicho, porque todo lo que han dicho ha sido muy importante. Y creo que pues la única conclusión que podemos decir es que esto debe de verse como un primer momento de una cadena de discusiones y de eventos en donde los problemas de los ODS, que se reflejan en problemas reales de la vida de los seres humanos y del planeta, se pueden ver, pues si no resueltos, por lo menos mitigados, con ayuda de una tecnología apropiada. En la mañana tenía una discusión en el panel, ya con esto termino,
en donde yo decía que había que cambiar el tipo de inteligencia artificial que hacemos en México, que tendría que estar más cercana a nuestros problemas, y alguien del panel pues preguntaba pues qué tipo de inteligencia artificial. Bueno, Wanda les contestó, pues vean el panel que tenemos a la una sobre ODS e inteligencia artificial, porque ahí va a haber muy buenos ejemplos de el tipo de inteligencia artificial que se necesita y el tipo de mentalidad que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes investigadores. Yo aquí hablo como el decano, ya para todos ustedes son unos jóvenes para mí. Y no sé, Fernanda, creo que ya me pasé un minuto. Está perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero la mayoría de los participantes ya dejaron aquí su correo por si alguno de los que nos está escuchando quiere contactarse más adelante. Es imposible dar una conclusión final porque hemos discutido cosas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por su participación. Es una contribución valiosísima para RIA. Esta sesión va a estar disponible en cuanto se termine de configurar la regrabación. Muchísimas gracias y los invitamos a seguir con nosotros. Acaban de empezar los siguientes paneles. Muchísimas gracias a todos. Fernando, una pregunta. ¿Se puede guardar el chat aparte o va a estar disponible en algún lado? Me parece que no se guarda. Si quieren, dejo la sesión unos minutos más en lo que terminan de copiar los links. Yo también ya estuve copiando varios. Entonces, adelante. La dejo unos minutos más para que terminen de copiar los links. Bueno, yo para despedirme Muchas les agradezco gracias a todos sus intervenciones y sus valiosas opiniones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Qué gusto, Estén bien. qué gusto conocerlos y reconocernos. Así es. Igualmente, Miguel. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Que Bye. estén bien. Bye.